El hombre carga su arma con balas. Se da la vuelta con estilo y aprieta el gatillo. Un segundo después, caza un enorme y jugoso urogallo. Si se te antoja comer pescado, tienes deliciosos salmones plateados listos para pescar. La gente construye sus casas en la naturaleza salvaje y sobrevive rompiendo el hielo para sacar agua. La vida parece muy dura, pero aquí disfrutan cada momento. En la lejana Alaska, Morgan se dirige a una pequeña isla en Kodiak para juntar comida para el invierno que se acerca. Este lugar está repleto de peces, pero también es el hogar de los osos pardos. El objetivo de Morgan esta vez es pescar salmones. Cada año, por estas fechas, decenas de miles de salmones regresan a desovar. Como es una de las comidas favoritas de los osos pardos, esta misión es básicamente robarle la comida a las fieras. Si logra aprovechar esta oportunidad, Morgan conseguirá proteínas de la mejor calidad para los próximos meses. Con las esperanzas de toda su familia a cuestas, pone un pie en la isla. Aquí el bosque es muchísimo más espeso. Y, por lo tanto, el peligro es mucho mayor. Lo primero que hace es sacar su arma. La carga con balas. Y una vez que está todo listo, se echa la mochila al hombro y se adentra en el bosque. Lo primero es buscar un lugar seguro para acampar. Morgan va observando el terreno mientras disfruta del paisaje. Y pronto le echa el ojo a una enorme zona de rocas. Es un refugio natural. Muy fácil de defender de cualquier ataque. Y perfecto para armar la tienda de campaña. Para evitar que algún oso curioso se robe sus provisiones. Cuelga su mochila en lo más alto de un árbol grande. Ya con eso listo, se va directo al río a pescar. El arroyo más cercano está a unas 2 millas hacia el norte. Pero apenas llega al lugar, Morgan se queda congelado. Siente que el ambiente a su alrededor está un poco raro. Mira con mucho cuidado a ambos lados. Y de repente, cruza miradas con un oso pardo. Ambos se quedan viéndose fijamente, cara a cara. Y justo detrás de él, había un oso. A Morgan se le pusieron los pelos de punta del susto. Resultó ser una mamá osa, con sus 3 cachorros. De inmediato, decidió retroceder, sujetando su arma bien firme con ambas manos. Al notar que con Morgan no se jugaba, la osa simplemente se quedó en su lugar. Cuando la tensión bajó, llamó a sus crías, y se marchó. Morgan guardó su pistola y se acercó al arroyo. Ahora, iba a intentar pescar. Pero antes de que algún pez mordiera el anzuelo, un oso pardo se le adelantó, caminando con su enorme y pesado cuerpo, sin mostrarle ni una pizca de miedo al cazador. Y es que venía con un ayudante. Tener a 2 osos enfrente era demasiado peligroso, así que Morgan no tuvo más remedio que alejarse. Al ver que el cazador se retiraba, el oso pardo no intentó atacarlo, pero no le quitó los ojos de encima. Hasta que Morgan desapareció por completo de su vista. ¡Qué situación tan frustrante! Se dio cuenta de que ese lugar estaba repleto de osos pardos. Todos esperando su delicioso buffet libre. Encontrar un lugar tranquilo para pescar iba a ser casi imposible. Después de buscar un buen rato, ocurrió un milagro. Encontró un área abierta, sin ningún oso pardo a la vista. Sin pensarlo 2 veces, se preparó para pescar. Poco después de lanzar el anzuelo, un pez picó. Empezó a sacudirse con muchísima fuerza. Morgan le echó un vistazo, y lo devolvió al agua. Resulta que era un famoso pez zombie. Los salmones mueren lentamente después de desovar. Y este era un pez zombie en sus últimos momentos. El verdadero objetivo de Morgan son los salmones que nadan río arriba. Para lograr su meta de 50 libras, va a necesitar un poco de suerte. Todas sus esperanzas están puestas en el salmón plateado. A diferencia de los salmones que ya desovaron. La temporada de desove de estos apenas comienza. Y además, su carne es exquisita. Y dicho y hecho, ya picó uno. La enorme fuerza del tirón dobló la caña a un ángulo impresionante. A través de las salpicaduras del agua, Morgan descubrió que era el salmón plateado que tanto buscaba. De repente, una fuerza descomunal estalló en su interior. Y de un solo tirón arrojó el pez a la orilla. El tamaño era exactamente el que necesitaba. Y le hizo sentir a Morgan que un gran festín lo estaba esperando. A partir de ese momento, fue como si hubiera desatado todo su potencial. Sacó del agua un pez tras otro. Morgan se volvía cada vez más imparable. Lo malo es que el anochecer estaba a punto de caer. Y esa es precisamente la hora en que los osos pardos salen a cazar. Por pura seguridad, decidió detenerse. Y tratar de adelantarse a la oscuridad, para regresar al campamento. Para evitar que el olor a sangre atrajera a las bestias. Morgan eligió un lugar más apartado, para limpiar el pescado. Con un corte suave, lo abrió desde el centro hasta la cola. Cada pez pesaba unas 5 libras. Guardando la carne en bolsas para ahumarla, podría conservarla por mucho tiempo. Al día siguiente, Morgan regresó al arroyo lleno de esperanza. Pero lo que vio lo hizo detenerse en seco. Un enorme oso pardo había invadido su lugar. Y no muy lejos de allí, había otros 5. Se veían tan feroces que era obvio que no debía provocarlos. Ante esto, Morgan prefirió retroceder, caminar río arriba, y buscar un lugar más seguro para pescar. En esta pequeña isla viven más de 1000 osos pardos. Y casi todos se concentran cerca del arroyo. Morgan avanzaba muy alerta, observando todo a su alrededor. Siguiendo la corriente rápida, llegó a una zona mucho más amplia. Afortunadamente, aquí no había ni rastro de los osos. De inmediato, se puso en modo pesca. No hacía falta ninguna técnica sofisticada. Frente a un banco de peces tan enorme, hasta un novato volvería con las manos llenas. En poco tiempo, un pez mordió el anzuelo. El enorme pez se retorcía con fuerza, pero Morgan logró sacarlo del agua poco a poco. Era justo el salmón plateado que necesitaba. Morgan acabó con su vida de un solo tajo. Después de este excelente comienzo, y la buena racha simplemente no paró. El segundo pez llegó enseguida. Y sin darle tiempo de tomar aire, el tercero mordió el anzuelo. Pero a medida que pescaba más, su situación se volvía cada vez más peligrosa. El fuerte olor a pescado atraería a los osos pardos. Así que, manteniéndose en alerta máxima, empezó a sacar los peces más rápido. Básicamente, en cuanto tiraba el anzuelo, uno picaba. En muy poco tiempo ya había atrapado 5. Y ahora era el momento de irse. En 2 días logró pescar casi 50 libras de salmón, lo que le ayudó a cumplir su meta a la perfección. Ahora toca ahumar la carne de pescado. Armó una estructura de madera sobre la fogata y la cubrió por encima con la lona de una tienda, lo cual es ideal para atrapar el humo. Colgó los salmones ya limpios en el marco de madera. El ahumado suele tomar unas 3 horas. Si todo sale bien, hoy mismo podrá llevarse el pescado ahumado a casa. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 horas. Morgan metió el pescado ahumado en su mochila y emprendió el viaje de regreso. Tiene que caminar 2 millas hasta el punto de encuentro. Y no se atreve a bajar la guardia ni un segundo en el camino. Al llegar a un arroyo, se topó con 3 cachorros de oso. Para evitarse problemas, decidió dar un rodeo. Los ositos lo miraban con curiosidad, con unas caras súper tiernas. Pero Morgan no se quedó mucho tiempo admirándolos, y se fue rápido de ahí. El resto del camino transcurrió sin más contratiempos. Pero al llegar a la costa, se quedó paralizado. Este no era en absoluto el lugar para embarcar. Por suerte, traía consigo su balsa inflable. Se fabricó unos remos con madera.
y empezó a remar hacia el punto de encuentro. El barco grande ya lo estaba esperando ahí. Tras subir a bordo sin problemas, Morgan inició su viaje a casa. Y así, pasó el tiempo. La nieve y el hielo han regresado a Alaska, trayendo consigo un clima extremadamente frío. Desde que se mudó aquí, Morgan ha trabajado muy duro para salir adelante. Ya han pasado 3 años. Y es el momento ideal para conseguir una avioneta que facilite el transporte. El verano pasado, el y Mac obtuvieron sus licencias de piloto. Y ya acumulan 160 horas de vuelo. Pero aún no tienen experiencia aterrizando en la nieve. Por este motivo, ha contratado a un instructor de vuelo con mucha experiencia. Ambos acordaron encontrarse mañana sobre un lago congelado para practicar. Ahora debe adelantarse y dirigirse al lago para esperarlo. Mientras Mac se queda en casa cuidando a los animales. Una vez que Morgan domine la técnica, será el turno de Mac para aprender. Después de un tiempo de viaje, Morgan llega a su destino. Aprovechando que aún hay luz, tiene que construir un refugio. En medio de este entorno tan helado, la mejor opción es cavar una cueva de nieve. Tras buscar por los alrededores, encuentra un muy buen lugar en el bosque. Para medir la profundidad de la nieve, corta un pequeño árbol y lo clava en la nieve. Lamentablemente, solo hay 4 pies de profundidad, lo cual no es suficiente para poder cavar una cueva. Pero Morgan sabe cómo solucionar este problema. Le da la vuelta a su trineo, coloca su mochila encima y luego lo entierra todo con nieve. Cuando el montículo alcanza la altura de una persona, lo golpea repetidamente con la pala, para que la nieve quede bien compacta, y así evitar cualquier tipo de derrumbe. Morgan no se toma esto a la ligera. El siguiente paso es excavar la cueva. Pero antes de empezar, junta un montón de ramas, y las va clavando una por una desde el exterior del montículo. Cada rama mide aproximadamente 1 pie de largo. Así, al excavar, en cuanto toque una sabrá que debe detenerse. La fase de preparación está lista. Ahora va a empezar a cavar una cueva. A medida que cae la noche, la temperatura baja rápidamente. Esto ayuda a que la nieve se endurezca. Pero al mismo tiempo hace un frío tremendo. Después de un buen rato, el interior ya es habitable. Morgan acomoda una manta, enciende una vela, y disfruta de una rica cena a la luz de las velas. Y finalmente, cae profundamente dormido. Al amanecer del día siguiente, Morgan sale gateando de su refugio. Hoy va a tomar un curso de vuelo extremo. La avioneta llega a tiempo. Al ver al piloto aterrizar con tanta seguridad, Morgan siente muchísima admiración, aunque en el verano consiguió su licencia de piloto. Todavía no sabe cómo volar entre la nieve y el hielo. Sin perder tiempo, se suben de inmediato a la avioneta, y encienden el motor. El piloto le va explicando todo mientras maneja los controles lentamente, para asegurarse de que Morgan capte cada detalle. Una vez que revisan que todo esté en orden, emprenden el vuelo. La avioneta acelera y logra despegar con éxito. Y todo este proceso estuvo al mando de Morgan. Al principio estaba un poco nervioso, pero una vez en el aire, se fue calmando. Al observar los hermosos paisajes de Alaska, Morgan siente una enorme emoción por haberlos conquistado. Pero la verdadera dificultad de volar está en el aterrizaje. Muchos pilotos pierden la vida en esta maniobra. En invierno, las llantas de la avioneta se cambian por esquíes. Así que, es vital escoger un buen lugar para aterrizar. Por lo general, un lago amplio es la mejor opción. Hay que mantener la avioneta paralela al suelo, para finalmente, aterrizar poco a poco. De lo contrario, es muy fácil sufrir un choque violento. La teoría la tiene muy clara. Pero a la hora de la verdad, Morgan por fin se da cuenta de lo difícil que es. Lo ha intentado 3 veces y no ha podido aterrizar. Así que ahora, solo le queda volver a llevarse. El piloto le dice que tiene que relajarse, reducir la velocidad del avión con anticipación, y posarlo suavemente sobre la superficie. Con estos consejos del piloto, esta vez Morgan logra un aterrizaje perfecto sobre el lago. Decide no detenerse ahí, y se propone dominar todos los trucos de vuelo hoy mismo. El siguiente desafío es aterrizar en una zona cubierta por la sombra de las montañas. Con poca luz es muy difícil ver el estado de la nieve. Y calcular la distancia también se vuelve engañoso. Morgan abre bien los ojos, sin atreverse a bajar la guardia ni un segundo. Pero aún así, comete un error en el primer intento. Por lo que le toca volver a despegar entre quejas y maldiciones. Esta vez, se quita las gafas de sol. Tal vez esa sea la clave para desbloquear su verdadero potencial. De repente, Morgan encuentra la inspiración. Y esta vez logra aterrizar sin ningún problema. La tercera lección es, ¿qué hacer si el motor del avión se apaga de repente en el aire? Y cómo salvarse en caída libre. La clave es mantener la mente fría, nivelar el avión lo más que se pueda, reducir la velocidad de caída, y al mismo tiempo intentar reiniciar el motor. Después de eso, solo queda dejarlo en manos del destino. Gracias a todo lo aprendido hoy, Morgan ha dominado un montón de técnicas. Ahora ya tiene la confianza para pilotar el avión él solo. Con el paso del tiempo, la vida de Morgan y Margo va mejorando poco a poco. Aunque la cabaña tiene todo lo necesario para vivir, todavía se siente demasiado pequeña. Morgan construyó esta casa hace 3 años, cuando todavía vivía completamente solo, pero ahora, con la llegada de Margo, decidieron que es hora de ampliar la cabaña de madera. Es una idea que ambos llevan planeando desde hace mucho tiempo. Así que aprovecharon el verano para armar los cimientos. Y como ahora tienen tiempo libre, se preparan para terminar el resto del trabajo. Morgan dibuja los planos de la casa en un pedazo de papel. Su increíble talento para el dibujo hace que Margo no pueda evitar fruncir el ceño, pero menos mal que logra entender la idea. Luego, ambos comienzan oficialmente. Primero, colocan los troncos uno por uno en su lugar. Y luego, cortan una muesca plana en ambos extremos. El frío ha congelado la madera dejándola dura como piedra, por lo que hacer los cortes no es nada fácil. Una vez que alinean las muescas, colocan un tornillo extra largo para fijarlos. Después, lo refuerzan aún más con soportes de acero. Los 3 troncos juntos pesan hasta 300 libras. Para poder levantarlos, Morgan necesita un sistema de poleas. Usando la pared de la cabaña como punto de anclaje, clava un gancho de hierro en la pared. Y luego le engancha un trinquete. Entonces, ambos unen fuerzas para levantar el armazón, al mismo tiempo que empujan hacia arriba. Tiran de la cuerda con todas sus fuerzas. Con un trabajo en equipo impecable, logran poner el armazón de pie. Atan firmemente los troncos y el armazón temporal con alambre. Aprovechando la estabilidad que brindan los triángulos, en ambos lados del otro armazón, colocan unas vigas diagonales como soporte. Sosteniendo cada uno un extremo, mueven el armazón hasta su lugar. Este proceso deben hacerlo totalmente sincronizados, moviéndolo poco a poco. Logran llevar el armazón hasta el final. Y justo antes de que se caiga, Morgan refuerza los soportes en ambos lados. Siguiendo el mismo método, trasladan e instalan el tercer armazón. Así, paso a paso y uniendo cada pieza, la estructura base de la casa queda terminada. Ahora viene la parte más peligrosa de todo el proyecto.
Morgan tiene que trepar hasta lo más alto, para unir los armazones con tablas de madera y convertirlos en una estructura sólida y estable. Con los nervios de punta, y tras terminar por fin este trabajo, el siguiente paso es colocar la madera contrachapada, sellando todo desde el techo hasta las paredes. Para cuando terminan, ya está oscureciendo. Por último, ambos envuelven todo con lonas de plástico. Y así, logran crear un espacio totalmente cerrado. En un abrir y cerrar de ojos, pasan unos días. Mac está esperando el aterrizaje del avión. Esta vez le toca a él aprender a pilotar en la nieve. Al ver al piloto hacer un derrape espectacular, a Mac le brillaron los ojos de la emoción. Se muere de ganas por empezar a practicar. El verano pasado, logró acumular 120 horas de vuelo registradas, pero aún le falta experiencia volando en la nieve. Para él, esto será un reto enorme. Luego, ambos se ponen los auriculares y hacen girar el avión lentamente. Después, Mac acelera a fondo. La velocidad aumenta cada vez más, y, gracias a la inercia, logran despegar sin problemas. Justo cuando Mac por fin respira aliviado, ocurre un imprevisto. La puerta de la cabina se abre de golpe. Este susto repentino deja a Mac totalmente paralizado. Entra en pánico, y no sabe ni qué hacer. El piloto le pide que respire hondo, que mantenga la calma, y que no deje que la puerta lo distraiga. Le dice que reduzca la velocidad del avión poco a poco, y que se prepare para aterrizar sobre el lago, con las instrucciones del piloto. Aunque el momento de tocar tierra fue un poco brusco, Mac logró hacerlo con éxito. Y para sorpresa de todos, la puerta se cierra sola. Este alivio repentino hace que Mac no pare de reírse de los nervios. Vaya contratiempo tan curioso. El piloto baja para asegurar bien la puerta. Y enseguida, arrancan con su segundo vuelo. Esta vez, el plan es volar hacia otro lago. Y hacer un aterrizaje en un terreno totalmente desconocido, incluso para los pilotos más expertos. Aterrizar sobre hielo y nieve es un riesgo gigante. Tienen que planear sobre el lago, para revisar la calidad del hielo y el grosor de la nieve. Y también fijarse si hay zonas con agua derramada. Solo cuando están seguros de que no hay peligro, el avión puede aterrizar. Después de unas cuantas sacudidas, el avión aterriza a salvo sobre el lago. Gracias a todo lo que aprendió hoy, Marg ha mejorado muchísimo, pero aún necesita practicar más para poder conducir sola. Unos días después, se terminó el agua potable en casa. Morgan y Marg arrastraron el trineo hacia el arroyo para buscar agua. Los perros los seguían dócilmente por detrás. Alaska es una tierra virgen, libre de contaminación. El agua que beben proviene del deshielo de los manantiales de la montaña. Es súper fresca y dulce. Es el mejor regalo de la naturaleza. Apenas llegaron al lugar, Morgan no pudo evitar lamentarse. El frío extremo había congelado el arroyo por completo. Y, como era de esperarse, el agujero que habían dejado estaba totalmente congelado. Sin agua es completamente imposible sobrevivir. Y los perros y caballos que crían consumen muchísima todos los días. Por eso, hoy mismo tenían que encontrar una solución. Después de platicarlo un rato, decidieron separarse y actuar por su cuenta. Marg se encargaría de buscar una zona que aún no se hubiera congelado, mientras Morgan armaría unas tablas de madera para tapar el hoyo. No muy lejos de allí, Marg recordó que había una curva en el arroyo. Por lo general, en esos lugares el hielo suele agrietarse. Cuando llegó al lugar, vio que todo era justo como lo había imaginado. Empezó a quitar la nieve de encima para echar un vistazo. Pero, para su sorpresa, la capa era más gruesa de lo que pensaba. Tuvo que cavar casi medio metro solo para llegar al hielo. Luego, Marg empezó a golpear con el hacha. Y aunque es mujer, tiene una fuerza increíble. Se puso a dar hachazos con muchísima energía. Mientras tanto, Morgan sacó algunas herramientas y preparó 3 tablas de madera. Las unió firmemente usando unos listones. Le hizo 2 uniones a este tipo de marco, para que encajara a la perfección. Por otro lado, Marg seguía rompiendo el hielo. Ya estaba sudando a mares de tanto esfuerzo. Pasó una hora, y todavía no se veía ni una gota de agua. Justo cuando estaba pensando en rendirse, por fin logró atravesar el hielo. Eso le dio un nuevo impulso de energía al instante. Luego, con un último esfuerzo, agrandan el agujero en el hielo. Para entonces, Morgan ya tiene listos los materiales. Cuando él llega, Marg ya ha acabado un espacio lo suficientemente grande. Ahora, deben meter la tabla de madera en el agujero para que sirva de entrada. Al probarla, notan que al espacio le faltan unos centímetros. Así que a Morgan no le queda de otra que usar una palanca para seguir agrandando el hueco. Esta vez queda perfecto, ni muy grande ni muy chico. Fijan los bordes usando un taladro eléctrico. Y sobre la caja, instalan otra tabla para que sirva de puerta principal. Trabajo terminado. Los dos llenan los baldes de agua que trajeron. Y para evitar que el agua del arroyo se vuelva a congelar, Marg cubre la puerta con una capa de nieve. Finalmente, dejan la pala ahí, para que sea más fácil sacar agua la próxima vez. Aunque el día fue un poco agotador, es un trabajo que se hace de una vez por todas. Al beber esa agua de manantial, tan fría y refrescante, sienten que todo el esfuerzo valió la pena. En un abrir y cerrar de ojos, pasan un par de semanas. Los dos salen a cazar juntos. El objetivo de hoy son unos urogallos. Su carne es tierna y sabrosa, y es todo un manjar en la zona. Sobreviven al invierno comiendo corteza de árboles y bayas. Como no tienen un nido fijo, pueden aparecer en cualquier lugar. Ambos buscan sin un rumbo fijo entre la nieve. Cerca de la casa de Morgan hay muchos abetos. Así que encontrar urogallos es solo cuestión de tiempo. Poco después de empezar a caminar, justo en la copa de un árbol, Matt divisa su objetivo. Pero al fijar la vista, resulta que es un búho. Los búhos son aves rapaces carnívoras. Se alimentan de ratones, conejos y otros animales pequeños, como los urogallos. Donde hay búhos, normalmente es muy difícil encontrar urogallos. Por eso, los dos deciden cruzar el arroyo y seguir río abajo hacia una zona más lejana. Pero el arroyo que tienen enfrente los hace dudar. Las capas de hielo son irregulares y traicioneras. Se siente el peligro en el aire. Aún así, ambos decidieron arriesgarse. Después de todo, la tentación de cazar un urogallo es irresistible. No caminaron mucho después de cruzar el río, cuando Max se detuvo de repente. Vio a un urogallo posado en una rama más adelante. Max levantó su rifle, apuntó un poco y lo derribó de un solo tiro. Morgan no dejaba de elogiar la puntería de su compañero. Ambos guardaron su primera presa del día. Mientras tanto, una tormenta se avecinaba sin previo aviso. La temperatura bajó de golpe. Morgan se puso su abrigo. Le pasó el urogallo a Mac y le dijo que se adelantara a casa con los 2 perritos. Él se quedó para seguir cazando, a ver si lograba atrapar otra presa. No pasó mucho tiempo, hasta que Morgan encontró su objetivo. Cargó su rifle. Luego se giró de lado con mucho estilo, y con un disparo ensordecedor, el urogallo cayó al suelo al instante. Morgan sonrió mientras guardaba a su presa. Ya podía volver a casa satisfecho, porque si la tormenta empeoraba, estaría en problemas. Justo antes del atardecer, Morgan logró regresar a salvo. Max salió a recibirlo. Morgan abrió su mochila, pero de adentro sacó un bisón.
Resulta que lo encontró en una trampa en su camino de vuelta. Ahora quería aprovechar para despellejarlo mientras seguía caliente, y la carne se la dejaría a los perros, para mejorar sus raciones. Así, todos tendrían la alegría de darse un buen banquete de carne.